Bien, muchachos, bienvenidos al sexto Grand Round, a la sexta sesión de Grand Round. Nos toca los casos clínicos 11 y 12. Parte caso clínico la señorita Verónica Gómez Gaete. Adelante, Verónica. Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Verónica Gómez, estoy cursando mi práctica profesional y hoy les voy a presentar el caso clínico número 11 del Grand Round. Para comenzar, declaro no tener conflicto de interés con la siguiente presentación y además quisiera comentarles que va a ser abordada de una forma distinta debido a las características de la paciente, ¿ya? La historia clínica comienza así, voy a correr esto un poco, ahí sí. Ya, se trata de una paciente femenina nacida de pretérmino de 24 semanas que requiere asistencia oftalmológica para la realización de examen como parte de un programa preventivo GES. Al interrogatorio dirigido a la madre, refiere que la paciente nació por cesárea de urgencia y debido a desprendimiento prematuro de placenta. Además indica que se encuentra con oxigenoterapia debido a dificultad respiratoria. Yo sé que son pocos antecedentes, pero de todas formas me gustaría saber si ya tienen alguna idea de alguna hipótesis diagnóstica. Y la persona que responda, que nos explique también en qué consiste esta enfermedad. Isidora Fuentes. Isidora, Hola, ¿se escucha? sí. Ya, a ver, con los antecedentes. Bueno, es un prematuro, una terapia, retinopatía del prematuro, eso me hace Sí, pensar. súper bien. ¿Saben en qué consiste esta enfermedad? Más o menos. Sí, o sea, tengo entendido que por la oxigenoterapia y las fluctuaciones como de oxígeno, se genera angiogénesis en algunos casos, la neovascularización, lo que lleva a distintas complicaciones. Y generalmente los prematuros menor a 32 semanas y que pesen, no sé, menor a 1500 gramos. Claro, exacto. Y igual les voy a explicar un poquito la patología. Se trata de una enfermedad proliferativa de los vasos de la retina producto de este nacimiento prematuro. Y generalmente se suele presentar en dos fases. La fase 1 consiste como en la detención del desarrollo de la retina, porque piensen que el bebé cuando está en el útero está en un ambiente de relativa hipoxia, lo que favorece la producción de este factor de crecimiento endotelial vascular que permite el desarrollo normal de la retina. O sea, esto es fisiológico. Y bueno, como pasa a un ambiente de relativa hiperoxia fuera del útero, se detiene el desarrollo normal. Y la fase 2 es cuando el ojo sigue en crecimiento, pero los vasos de la retina no. Entonces se genera hipoxia y aquí es cuando ya empieza lo patológico, porque se empiezan a generar neovasos, pero de forma anómala. Bueno, la siguiente pregunta tenía que ver, claro, con el programa preventivo GES, que la ICI ya lo acaba de responder, que para las personas que pueden acceder a esta prestación del GES son todos los prematuros que pesen menos de 1500 gramos o que hayan nacido con menor a 32 semanas de gestación. Para seguir con el caso, ¿qué otros antecedentes y qué exámenes añadirían para complementar esta hipótesis diagnóstica de retinopatía del prematuro? José Luis Herrera. José Luis. Hola, ¿sí se me escucha? Sí. Ya, ¿qué otro antecedente y qué examen añadiríamos? Bueno, deberíamos saber cuánto, como mis compañeras hablaban anteriormente, sobre el peso que tenía el paciente, entonces deberíamos saber cuánto es lo que pesa, saber cuánto es lo que estuvo expuesto también a la oxigenoterapia, dado que este es el factor más influyente dentro de la neovascularización que podemos ver. Y yo pienso que un fondo de ojo podría ser necesario para poder observar y determinar cuánto es lo que se ha avanzado o hasta qué zona ha llegado la neovascularización. Muy Verónica. bien. Los antecedentes yo me basé en la guía clínica del MinSal. Claro, como mencionaba, la edad gestacional es importante porque el nacimiento prematuro hace que el ojo quede expuesto a condiciones inadecuadas para el desarrollo normal de la retina. El peso al nacer también es otro factor importante porque es un indicativo de cómo está el estado nutricional de nuestro paciente.
y los días de ventilación mecánica y oxigenoterapia, más que nada por este efecto nocivo que tiene el oxígeno sobre la retina. Y claro, esta paciente nació con solo 24 semanas de gestación y pesó solo 695 gramos, para que tengan una idea. Y el examen es el fondo de ojo, como bien mencionaba mi compañero. Quería saber si alguien sabe cómo se realiza este examen y cómo se llama el equipo que utiliza. Engelbert Piñones. ¿Me escuchó? Sí. ¿Sí? Ya. Si mal no recuerdo, se hacía con un equipo que se llamaba Red o Redcam, algo así. Y lo otro era que para el examen como tal, utilizar proparacaína y un midriático que pueda ayudar a que se pueda ver bien el fondo de ojo. Pero no sé qué otra condición más. O sea, usted Muy bien. está en un procedimiento para... Es como una retinografía común y corriente, no piensa que hay que hacer nada adicional además de lo que ya mencionó. O sea, más que nada lo que pensaría en el comportamiento del bebé, que eso sería como algo que controlar, pero imagino que debe haber como alguna herramienta ahí para que pueda funcionar el examen bien. Pero recuerdo que el RedCam era como un equipo que se utilizaba ya como una retinografía en realidad. Tiene que tener cuidado con el recuerdo, con el creo yo, según entiendo, ¿ya? En el examen de título eso no puede pasar, ¿ya? Ok, ¿alguien más tiene conocimiento al respecto de este examen? Que quiera manifestarse, por ejemplo, Franco Cortés. Franco, Profe, el Franco me dijo hace ratito que está sin micrófono por si. El Franco Cortés. tiene que resolverlo porque si no, no va a poder participar del Gran Round. Franco Alarcón, por favor, apóyelo ahí. Ya, la Red Cam. Me imagino en realidad que uno puede usar un. O sea, recuerdo en realidad, bueno, dijo que no le digamos. El Belfarostato, hay uno especial para, para guaguas, para bebés, para niños menores, digamos, pero en realidad otro instrumento que uno podría usar, la verdad no sé, nunca he visto el procedimiento en vivo ni en video, así que no. La verdad es que mucho más detalle no tendría. Adelante, Verónica. Claro, hay una idea vaga, ahora se los voy a aclarar porque era algo que yo tampoco tenía tanto conocimiento. En el lugar donde estoy realizando mi internado se utiliza la RedCam 3. Consiste en esta cámara digital que es de contacto, que permite imágenes de muy buena resolución y que abarca hasta 130 grados de la retina del paciente. Pero para esto es necesario que los prematuros estén previamente preparados con la dilatación que mencionaban. Para esto se utiliza la tropicamida y fenilefrina, y como estos exámenes se realizan en la sala de neonatología, es necesario tener una buena comunicación también con los profesionales ahí para que al momento de realizar el examen no nos encontremos con una pupila pequeña y que no logremos buenas imágenes. Bueno, cuando ya está el paciente preparado, es importante la contención para que la cabecita esté inmóvil y logremos obtener las imágenes que necesitamos. Entonces, cuando ya tenemos inmóvil el bebé, se utiliza esta anestésico proparacaína para poder colocar el blefarostato, este separador de párpados que es bastante pequeño. Esa ahí es mi mano, para que se hagan una idea. Y luego que ya tenemos el ojo expuesto, como en la imagen de acá abajo, se coloca este gel de colirio de metilcelulosa para generar una interfaz entre el ojo del paciente y la cámara del equipo. Bueno, teniendo ya claro cómo se realiza el examen, vamos con el primer fondo de ojo a las 32 semanas con 5 días. Nicolás Ursúa, por favor. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, por lo que alcanzo a ver, eh, bueno, no lo alcanzo a ver muy bien, la verdad. Eh, Se ve un fondo de ojo con una papila con bordes definidos.
la verdad no podría decir una excavación porque no logro ver bien la imagen. Sin embargo, en la primera zona, por así decirlo, que es la que vendría siendo la que viene rodeando al nervio óptico dentro de esta clasificación de la retinopatía del prematuro, no se logra identificar la neovascularización, según lo que veo yo. La verdad lo veo muy mal la foto. ¿Pero tú estás realizando la descripción en función de que estás buscando neovascularización o me estás describiendo lo que Claro. O sea, Intentando hacer un poco las dos, pero más que nada apuntando más a la clasificación de la retinopatía del prematuro, que se clasifica en distintas zonas. pero lo primero es que tú me digas, tú nos puedas describir la imagen, ¿verdad? En función de los hallazgos que tú ves en la fotografía, más allá de lo que esperas encontrar. Ya, ok. Ya no, comparto contigo de que la valoración de la excavación es prácticamente imposible, ¿verdad? Yo lo Sí. comparto plenamente, o sea, no podría realizar un análisis mucho más allá del disco, pero, No, pero el resto de la imagen sí se puede describir, no sé, claro, concuerdo. Ya. Con respecto a la vasculatura, ok. Arcada temporal inferior y superior están dentro de lo normal, un poco rectilíneas. Fondo de ojo de coloración normal, perdón. Hacia... Eso es en ojo derecho. En ojo izquierdo, según lo que se alcanza a ver, hay una coloración normal alrededor de la papila. Sin embargo, hacia periferia, sobre todo hacia periferia superotemporal, no se logra observar un fondo de ojo normal, sino que se ve solamente oscurecido. No se logra ver el fondo coreo-retinal, por así decirlo, dentro de la periferia. Con respecto a la excavación del ojo izquierdo, tampoco podría decir. Y se observan algunas, bueno, y no sé si, no podría decir si son daños, pero se observan unas mirenizaciones, podrían ser, hacia inferior, pero más que eso no podría describir, la verdad. No sé qué más que podría describir. Fuera de eso, lo vendría viendo todo normal, más allá del oscurecimiento de la periferia de la retina. ok, Nicolás. Verónica, por favor, haga las correcciones correspondientes. Ya, esto es un fondo de ojo normal para un paciente prematuro, ¿ya? El árbol vascular se encuentra normal y esta zona grisácea que describía el compañero es la retina vascular que aún está en desarrollo. Los médicos sí tienen una forma distinta de informar estos exámenes. El médico le informa como SYNROP, NI+, y vaso a zona 2 a posterior, y el plan es fondo de ojo en una semana. El plus, para que tengan claro de qué se trata, es el aumento de la dilatación y tortuosidad de los vasos en al menos 2 cuadrantes del fondo de ojo. Y también hablan de estas zonas 1, 2 y 3, que las voy a mencionar a continuación para que no se pierdan en los siguientes exámenes. La zona 1 abarca los 30 grados alrededor del nervio óptico o es 2 veces la distancia de papila mácula. La zona 2 abarca desde el límite de la zona 1 hasta la hora serrata nasal y en la zona del ecuador temporal. Y la zona 3, este semicírculo, que ya va desde el límite de la zona 2 hasta la hora serrata temporal. Y a continuación también voy a explicar las etapas clínicas con el objetivo de que en los próximos exámenes ustedes puedan ir identificándolas. Así que les recomiendo sacar alguna foto o algo así para que las tengan a mano. La etapa 1 es cuando hay una línea de marcación entre la zona avascular y vascular de la retina. La etapa 2 es cuando en esta zona se genera una cresta como un relieve. La etapa 3 es cuando hay una proliferación fibrovascular. La etapa 4 es cuando hay un desprendimiento de retina parcial que puede ser 4A o 4B, es decir, sin afectación foveal o con afectación foveal. Y la etapa 5 es el estadio más grave cuando hay un desprendimiento total de la retina. Y ahora vamos con el siguiente examen de fondo de ojo, las 34 semanas más 5 días. Describe usted misma, Verónica.
Ya, bueno, en este fondo de ojo lo informaron como ROP 1-2 en zona 2 posterior porque, claro, en el ojo derecho podemos ver que ya está esta línea de demarcación propia de la etapa 1, y en la zona, o sea, en el ojo izquierdo podemos ver este lomo que ya genera relieve. Aún no hay plus, pero sí los vasos están mucho más tortuosos que el fondo de ojo anterior. Acá ya tenemos el fondo de ojo de las 36 semanas más 6 días donde vemos hallazgos diferentes. No sé si alguien lo quiere describir. Sí, a ver, aquí yo creo que ya está más claro. Isamara Barca, Hola, buenas tardes, ¿se escucha? sí. Ya, acá, bueno, igual que en las fotografías anteriores, yo creo que lo que más hay que destacar, papila, bordes se ven un poco, no tan netos, y el árbol vascular ya acá hay mucha tortuosidad y la demarcación que llama la atención en ambos ojos hacia temporal. Que no recuerdo, voy a ver la foto de... No recuerdo qué estadio, pero ya como en estadio 3 o 4. Verónica, vuelve Claro, atrás. perdón. Otra vez. Otra vez. ¿Cómo atrás o adelante? Sí, atrás, atrás. Atrás. Ahí. Acá. No. La siguiente, donde están Ya, las etapas clínicas. Exactamente. ¿Qué representa la línea de marcación, Verónica? La línea de demarcación es cuando se genera un... En la etapa 1. ¿Cómo? En la etapa 1. En la etapa 1. La línea de demarcación define la diferencia entre la zona avascular de la retina y la zona vascular. O sea, es que más que vascular es la zona isquémica, ¿verdad? A partir Claro, que aún no se ha desarrollado. claro, que no recibió perfusión, ¿verdad? Ujú. La etapa 2 es la cresta, que en el fondo existe un proceso fibrótico asociado a esta no vascularización, ¿verdad? Ujú. La etapa 3 cuando ya existe una proliferación fibrovascular. Vuelva a la diapositiva actual. Entonces, esa es la última, sí. Isamar, entendiendo esa clasificación ahora, independiente de los grados y la zona, ¿qué es lo que usted puede ver en esta imagen? En ambos ojos. Viendo nuevamente la clasificación, ambos ojos están simétricos y ya estarían en estadio 3. Verónica. Sí, el doctor le informa como ROP3 en zona 2 posterior y con plus. Y como ya la enfermedad ha ido avanzando en gravedad, le indica un tratamiento. ¿Qué tratamiento se le ocurre que pueda haber sido? Camila Aguilera. Hola, buenas. Buenas. Sí, lo importante sería detener la proliferación de estos vasos sanguíneos, así que sería inyecciones de anti-VEGF como Avastin. Sí, súper. Indicaron Avastin en ambos ojos porque es la primera línea como de tratamiento para detener el avance de esta enfermedad. Y ahora puse una imagen 4 días posterior al tratamiento, más que nada para evidenciar que empiezan a bajar bastante los signos, es decir, la enfermedad ya va en regresión a comparación con el examen anterior, si se dan cuenta. Y el plan fue un fondo de ojo en una semana más, y aquí ya termina mi caso porque no tengo imágenes actuales. Así que les pregunto qué pronóstico y seguimiento piensan que pueda tener esta paciente. Fabián Ábalos. Hola, ¿se escucha? Sí. Considero que la paciente puede tener un buen pronóstico debido a que se puede observar que tuvo respuesta al tratamiento con Avastin y la retinopatía del prematuro no alcanzó a generar una atracción importante en la retina y tampoco está afectando zonas centrales de la retina, por lo tanto podría desarrollar una visión normal. Sin embargo, debe estar con seguimiento periódico para evaluar cómo se va desarrollando la retina temporal. Verónica. Claro, el pronóstico es bastante favorable, como vimos en la última imagen, ya la enfermedad va en regresión y se espera que siga así. De lo contrario, si avanza, se seguiría con las inyecciones de Avastin y si esto empeora, podría incluso llegar a un desprendimiento de retina, como vimos que son los estadios más graves.
Eso en cuanto a lo visual, al oftalmológico, porque si pensamos en un paciente prematuro tiene muchas otras complicaciones. Y el seguimiento es fondo de ojo hasta la vascularización total de la retina, que ocurre entre las 40 a las 45 semanas post-concepcional. Y se debe realizar un control oftalmológico hasta los 7 años, porque estos pacientes tienen mayor predisposición a otras patologías como ambliopía, estrabismo, miopía, etc. Y en el lugar donde estoy realizando mi internado, lo realizan a los 4 y a los 7 años y se les realiza examen como agudeza visual, autorref, cover test, motilidad, convergencia, PPC, entre otros. Bueno, y para realizar mi presentación escogí estos dos papers. El primero es sobre la fisiopatología de la retinopatia prematura, que me sirvió para entender la enfermedad y poder presentársela. Y el segundo, que se llama Signos angiográficos tempranos de retinopatía del prematuro que requieren tratamiento. Lo escogí porque me llamó la atención que utilicen la angiografía con fluoresceína como una herramienta de detección de esta enfermedad, porque permite observar hallazgos que no son evidentes en el fondo de ojo. Y también muestra imágenes de angiografía en pacientes pediátricos, entonces igual fue interesante de ver porque uno está acostumbrado a ver angiografía en pacientes adultos. Y lo otro que también me llama la atención es que ocupen estas técnicas imagenológicas en la medicina pediátrica. Eso en cuanto a mi caso clínico. Y por último, quisiera entregar un agradecimiento a los tecnólogos médicos Francesca Baschi y Bruno Costa por facilitarme el caso, entregarme toda su experiencia acerca de esta patología y permitirme ser parte del equipo al momento de realizar estos exámenes. Eso, muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Verónica. Breve el caso, pero es eso, son las técnicas de imagen que se pueden realizar, es aquello justamente lo que tú presentaste y graficaste, es lo que hay que concentrarse de poder evaluar. Consulta, ¿quién realiza el examen? La tecnóloga médica, Francesca y Bruno Costa, ambos. Francesca, qué bien, fantástico, porque no en todos lados lo realizan los Sí, tecnólogos. generalmente lo realizan los médicos, incluso algunas veces capacitan a las matronas. Exacto. Así que es importante igual que nos apoderemos de esta área, que no es muy frecuente, por así decirlo. Helen, ¿quiere hacer una consulta? Sí, es para dejar en claro si saben cómo se hace el examen de forma rutinaria cuando no se tiene este equipo o estos equipos. Que Verónica, no La siempre pregunta, ¿va para mí o para otra persona? primero. ahí, Ya, bueno, yo tengo entendido que utilizan, lo hace el oftalmólogo con unos lentes de 20 dioptrías y 28, creo. claro, con oftalmoscopía indirecta y el médico dibuja lo que observa y eso lo deja registrado en la ficha. Eso es como lo más común. Hoy en día han aparecido nuevas tecnologías, pero eso es lo que se puede hacer. Verónica, ¿y los pacientes, los niños se hacen bajo sedación o...? No solamente con la proparacaína. Sí, les molesta bastante la luz y lloran bastante. Entonces, cuando ya están dados de alta en neonatología y van directamente al servicio de oftalmología con los padres, importante igual como explicarle el procedimiento a los papás, porque igual es fuerte ver un bebé tan pequeño con el ojo abierto, con un blefarostato. Y lo envuelven en una sábana, ¿no? Para que se mueva Sí, sí, en una mantita y algunos vienen con su tubo de oxígeno y todo, entonces igual es bastante delicado el tema. Entiendo. Verónica, qué buena experiencia ha tenido. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Felicidades por el caso. Ya, gracias de nada. Bien, y saludo a los colegas del hospital también. Díganles que tienen un curso 100% gratuito por ser parte de la red de salud pública y ser convenio vigente con nuestra universidad, así que para que se lo comenten también, muchachos. Bueno, todos sus tutores tienen descuento. Es como, no vengo a vender, vengo a regalar, ¿ah? Ya, muchachos. José Herrera, ¿le toca a usted? Sí. José Luis, bien, adelante. Ya, entonces, buenas tardes. Vamos a presentar ahora el Grand Round, el caso clínico número 12. Soy José Luis Herrera, práctico profesional, y declaro no tener conflicto de interés con la siguiente presentación.
Tiene que hablar un poco más Entonces, fuerte, José Luis, por favor. ya, entonces, déjeme ver ahora sí. Voy a hablar un poquito más fuerte entonces. Tenemos el historial clínico, el paciente de sexo masculino de 19 años, con fecha de nacimiento el 18/6/2003, sin antecedentes mórbidos y solamente usuario de lentes como antecedente oftalmológico. Entonces, dentro de las observaciones que se hace en la consulta con el médico, ve que al biomicroscopio está todo ok, el fondo de ojo no hay nada especial, y solo resalta que el autorref tiene una receta del autorref de más 250 con un -7 de cilindro y un +2 con un -650 de cilindro. Y en base a esto, y el motivo de consulta, digo, es el control oftalmológico y ver la posibilidad de dejar de usar lentes ópticos. Entonces, teniendo esto en cuenta, les pregunto qué antecedentes podríamos agregar a la anamnesis, viendo el motivo de consulta de nuestro paciente. Ok. Señorita Denise Bravo. Denise, ¿estará por ahí? ¿No? Bien. Verónica, por favor. Bueno, sería importante saber su expectativa acerca de la operación, por qué la quiere realizar, cuándo fue su última visita al oftalmólogo, si tiene ¿puedes volver atrás para ir chequeando un poquito? Claro, si tiene alguna enfermedad, qué medicamentos utiliza, creo que eso agregaría la anamnesis. Claro, José Luis. sería más que nada la última visita al oftalmólogo, ¿cierto? Saber cómo es que ves con sus lentes actuales, de cuánto es la refracción de sus lentes actuales, y como decía mi compañera, qué expectativas tiene y a qué se dedica más que nada para saber qué es lo que le acomodaría a él en su vida diaria. Entonces, ¿qué opciones ópticas o refractivas podríamos ofrecerle a este paciente que quiere dejar de usar lentes? Esteban Negrete, por favor. Hola, buenas. Por la edad, de todas maneras, sería bueno tener su ametropía, pero por la edad sería candidato a lío fáquico y quizás más adelante optar por cirugía láser, obteniendo más datos de la estabilidad de su refracción, etcétera. No me quedó claro cuál sería la priorización de las opciones refractivas. Él quiere dejar de usar lentes. Si tenemos los lentes de contacto, si no quiere usar los lentes al aire, tenemos los lentes fáquicos. Y para cirugía láser tenemos que ver si es candidato. ¿Qué tipo de lente fáquico sería? De cámara anterior. ¿Y por qué no posterior? Sí, también se podría estudiar. ¿Sí? ¿Alguna particularidad del lente en específico? No que se me ocurra actualmente. En función del vicio de refracción que tiene el paciente. Uno tórico por el alto astigmatismo. Pero no sé si llegan hasta esas potencias. Ok, y luego una tercera opción nos comentó que la cirugía LASIK. Sí, pero para la cirugía láser tendríamos que ver muchos parámetros como estabilidad y a su edad. No creo que sea muy recomendado. ¿Hay alguno en particular, algún dato que le gustaría tener más en consideración? Sí, la estabilidad de su refracción a lo largo del tiempo, lo que es topografía. ¿Qué datos de la topografía quiere saber? Específicamente si hay algún tipo de ectasia, porque estamos hablando de un cilindro alto. Ok. Ya, continúo entonces. Por ahí, Esteban, por eso, casi a tira buzón, necesito que usted desarrolle un poco más su idea, ¿ok? Y lo sabe, claramente lo sabía, pero tiene que desarrollar un poco más la idea de manera natural, ¿ok? Sí, muchas gracias. Bien, vamos. Claro, así como decía mi compañero, hay diversas opciones que podemos ofrecerle a nuestro paciente
pero en nuestro caso, por lo menos el médico que atiende allá, tiene preferencias más por la cirugía LASIK, PRK, y anoté aquí como opción de lente de contacto, pero sabemos que, bueno, guiándonos por autorref en estos momentos solamente, podemos ver que tiene un alto astigmatismo y esto quizás podría complicarnos un poco. Entonces, ¿qué exámenes solicitaríamos viendo como opciones estas que acabo de poner? ¿Qué exámenes solicitaríamos para poder ver si es viable estas intervenciones? Valentina Pérez, en función de las mismas, de las opciones terapéuticas que le han dado en el lugar. Hola, buenas tardes. Creo que lo primero y lo más importante es tener la refracción subjetiva actualizada. Y la topografía yo creo que sería como el examen más primordial, o sea, claramente el paciente necesita más exámenes, pero la topografía para estudiar el grosor de la córnea, estudiar las curvaturas, si es que existe algún patrón, y también bueno, eso primero que todo, y también si es que tiene recetas anteriores para estudiar si es que este astigmatismo, que es bastante considerable, se ha sostenido en el tiempo o ha ido progresando. Eso yo dejaría como inicialmente para este paciente. Claro, comparto completamente con mi compañera. Y los exámenes solicitados fueron la refracción con cicloplegia, el test de Schirmer, aberrometría y topografía. En donde podemos ver, aquí vemos cómo en la refracción en consulta nos entregan tanto la autorrefractometría sin cicloplegia como con cicloplegia, nuestra refracción subjetiva, que es con la que seguía nuestro médico, y los datos de la aberrometría. Además de los test solicitados, vendrían siendo el test de Schirmer y pupilometría. No sé si alguien me puede confirmar si es que acaso estos están óptimos para poder realizar una operación. ¿Qué opina al respecto, Natalia Toledo? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. A ver, la lágrima refleja y la basal están dentro de los parámetros. Se supone que sobre 25 igual podría significar como exceso de la producción de lágrima, pero están dentro del valor como esperable. No sé si explicar que la lágrima refleja se hace, o sea, la basal se hace con anestesia y la refleja no. Claro, así como decía mi compañera, entonces dentro de los exámenes solicitados, estos se encuentran dentro de los rangos normales. Y a continuación tenemos la topografía, que es como el examen que era que estaban todos solicitando y que si pudieran describírmelo me ayudaría. Krishna Bustos. Krishna. Sí, sí estoy. De curvatura sagital, bueno, el examen de topografía en ojo derecho, en curvatura sagital, presenta un patrón astigmático, directo, mayor curvatura en vertical, su K1 42.9 y 48.7. Y igual está un poco alto. Elevación. ¿Qué le llama la atención, Krishna? ¿Qué opina de esta topografía? Nicolás Fernández, por favor. Hola, ¿qué tal? Dígame, profesor. ¿Qué opina? La verdad es que yo agregaría a la descripción del mapa de curvatura sagital que estamos presenta a un patrón de corbatín simétrico a favor de regla, y lo que me llama la atención es precisamente los valores que tenemos tanto a superior como hacia inferior
de 48 dioptrías. Por otro lado, la extrapolación de algunos datos, si se dan cuenta, en el contorno de todos los mapas, estamos viendo que hay varios datos extrapolados, por lo tanto, me gustaría repetir esta toma si es que se pudiera hacer. Y el otro valor que me llama la atención es el grosor corneal central, ya que igual está bajo y no estaría descartando algún tipo de intervención al cual el paciente quiera acceder, debido al astigmatismo que tiene el paciente en sí. Gracias, Nicolás. Ya. José Luis. Claro, comparto a mi compañero un astigmatismo bastante alto a favor de la regla, el cual tiene la paquimetría en el ápex se encuentra muy cercana a la posición más delgada. Vemos que la curvatura sagital se condice muy bien con los mapas de elevación, tanto superior y posterior, en donde vemos que en el eje más vertical los puntos pasarían por debajo de nuestra esfera de referencia, quedando muy curvo ese sector. Y como decía antes, que se extrapolan algunos valores alrededor de la periferia en todos los mapas, teniendo un espesor corneal bastante grueso hacia la periferia de nuestro paciente, por lo menos en este ojo derecho. Si alguien quiere seguir con esta parte, que también marca José los Luis, valores sea alterados. breve al respecto. Díganos usted. Ya, entonces, aquí podemos ver cómo, al ver el espesor de nuestra córnea, podemos ver cómo se va a medida que se desplaza hacia la periferia, se va engrosando, y esto es lo que nos va a alterar los valores del índice de variación de superficie, el índice, este índice también que guarda relación obviamente con la elevación en el sector horizontal. Entonces se encuentra normal, y al ver Ambrosio podemos ver que las esferas de mejor ajuste no realizan cambios muy significativos, pero sí nos arrojan valores sospechosos, dada el alto nivel de astigmatismo y la irregularidad de la córnea que se va haciendo más gruesa hacia la periferia. El ARTMAX también nos da alterados por lo mismo, porque guarda relación con el índice de asimetría vertical, o sea, índice de variación de superficie. Nicolás, ¿sigue pensando que sería ideal repetir la toma? En cuanto a las anteriores descripciones de mi compañero, ¿no? ¿Usted le cree a la confiabilidad de esta toma? Es que yo creo que al repetir las tomas, los hallazgos clínicos que podemos encontrar en los diferentes mapas se van a seguir repitiendo. Y al limpiarse los mapas, por así decirlo, valga la redundancia, los defectos más centrales van a seguir estando. Y son los que nos llaman o sea, los que tienen más importancia para poder determinar qué tipo de procedimiento es más óptimo para el paciente. Claro, y en este ¿Alguien caso está de nos acuerdo? arroja los valores. Claro, en estos casos nos arroja los valores alterados más que nada por la gran diferencia que existe entre el eje que es más curvo y el eje que es más plano. Helen, ¿está de acuerdo? Sí, lo que pasa es que acá, no sé si hablar, pero sí, no está mal lo que está diciendo. Lo que pasa es que aquí hay que evaluar varias cosas más, que no quiero decirlas porque a lo mejor que no tienen que ver con el examen. Ok. José Luis, continúe. Claro. Entonces, teniendo en cuenta la totalidad de los exámenes que revisamos anteriormente, falta el ojo izquierdo, digo. Entonces el ojo izquierdo es bastante similar, tiene valores bastante similares, tanto el corbatín simétrico, con alto astigmatismo. Todo lo mismo aquí, ¿o no? Siguiente. Claro, la córnea igual de gruesa, y los índices que nos muestran alterados se deben a las mismas causas. Muy similar. Entonces, en base en la totalidad de exámenes, necesito que me digan si es que es posible realizar el procedimiento sugerido, o sea, la posible intervención de cirugía refractiva que teníamos pensado. ¿Qué opina Nicolás Valdés? Hola, buenas tardes. Yo pienso que sí se puede hacer una cirugía refractiva, pero hay que tener cuidado con el grosor corneal, que era bastante delgado, y un astigmatismo bastante alto. ¿Qué tipo de cirugía refractiva cree usted que podría hacer? Porque dijeron que era LASIK o PRK, entre las opciones que comentó el médico. Yo me iría más por el LASIK. ¿Por qué?
porque al momento de recolocar el flap, se podría descartar el, el, el tener que tallar más la córnea, en el caso de PRK. Ok. ¿Qué opina al respecto? Calma. Felipe Palacios. La verdad, estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero, ya que, según tengo entendido en el LASIK, hay menor pérdida en el grosor corneal y debido a que ya es un tema delicado en este paciente, eh, en el caso de un PRK sería más posible que ocurriera un daño posterior a la operación. Ok. Cassandra. ¿Está ahí? Sí, ¿se escucha? Sí. Cassandra, ¿y qué opina usted? Porque al principio también se levantó la posibilidad de un lente intraocular fáquico. ¿De un qué, perdón? De un lente intraocular fáquico. ¿Sigue siendo una opción para usted o ya definitivamente usted cree que la mejor Yo, opción? al igual que mis compañeros, igual me iría por la opción de LASIK, más que todo por el astigmatismo alto que presentaba el paciente, a comparación de las otras opciones que habían dado, que era la PRK, creo, que no permite un astigmatismo tan alto. Ok. Adelante, José Luis. Entonces, como decían mis compañeros, el procedimiento a realizar sería una cirugía LASIK, en donde nuestro médico se basa en la refracción subjetiva con cicloplegia para el cálculo de la ablación, ¿ya? Entonces, se realiza el procedimiento en ojo derecho con éxito, pero en el ojo izquierdo no se completa el tratamiento y se aborta el procedimiento durante la intervención debido a movimientos involuntarios repetitivos durante la aplicación del femtosegundo. La verdad es que yo estaba ese día de la cirugía y era como el quinto paciente que venía al hilo. Y era un paciente, como al ser joven, el médico de allá dice que si es paciente joven es problemático. La cosa es que cuando estaba en ojo izquierdo, el paciente hace movimientos involuntarios, demasiados movimientos, y el flap queda a medias. Y el doctor, al parecer, había tenido un mal día y deja la operación hasta ahí. Y es por eso el momento, cuando dijo que ya queda hasta acá, yo me pregunté qué procedimiento es el que le sigue ahora, si es que se abortó esta misión y quedó hasta ahí. Esa fue mi duda, como ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cómo dejamos a un paciente de esa forma? Pero espérame, ¿Cómo José. es que ¿Se hizo el flap en el ojo izquierdo? en el ojo izquierdo, mientras estaban haciendo el flap, al moverse demasiado, el flap quedó incompleto, quedó flap a medias? Ah, ya. Entonces, Y no se hizo láser. claro, no se alcanzó a hacer la cirugía láser, la ablación como tal, y quedó con el flap incompleto. Ok. Entonces, de ahí ¿Qué opina Javiera Gutiérrez Araya? ¿Qué opina que puede pasar frente a esta situación? Javiera. La verdad no sé, profe. ¿Pero qué cree que puede pasar? O sea, ¿se le va a generar una opacificación? ¿No se va a poder operar en el futuro? ¿Qué es lo que dice la lógica? Porque también ya todos tenemos cierta base de conocimientos de morfología y de patología, ¿verdad? A ver, Isidora, ¿qué quiere comentar algo? No, yo quería preguntar algo, pero no sé si lo pregunto ahora o después. Aprovecha a responder y después pregunta. Bueno, en ese caso, depende cuándo lo iba a volver a intervenir, o sea, lo dejó ahí y no tenía otra cita cercana o después volvió, no sé cómo fue lo que pasó. la verdad Pero en el fue fondo, que mi pregunta es, ¿qué creen que es lo que va a pasar con ese ojo al cual se le hizo un femtosegundo y no se terminó? Es un flap con femtosegundo.
¿verdad? Incompleto. ¿Qué creen que le pasa a ese ojo? ¿Se va a la tisis? Nicolás, No. Nicolás Fernández. Acompañando con lo que dice usted, debería pegarse por la misma tensión superficial del flap, entonces no debería haber algún tipo de daño, ya que suponiendo que en el LASIK se hace ese procedimiento de hacer este flap y luego regresarlo de forma normal y el paciente tiende a tener una buena recuperación debido a la capacidad celular que está en el epitelio específicamente, no debería tener ningún tipo de complicación y se volvía a volver a reoperar ese ojo. Yo creo que la complicación podría ser que, no sé, que el flap haya quedado como disparejo quizás o irregular y después cuando se volvió a colocar generó otro tipo de irregularidad corneal. Por eso preguntaba qué pasó al final, si el paciente volvió otro día. ¿Podría pasar algo así, Helen, con femto? Es raro que con Fento ocurra esto porque tienen un eye tracking súper rápido. De hecho, no lo había visto nunca. ¿No le hicieron imágenes de OCT? Porque acá lo que hay que hacer es un estudio de la córnea para ver dónde quedaron los cortes, a qué profundidad y si es completo o incompleto. Claro. José Luis. No, en realidad no se le hizo OCT y la dificultad que tenemos aparte es que este paciente no es de Serena, que es donde estoy en estos momentos, es de Ovalle, y como que se atiende tanto aquí como en Ovalle. Entonces, el doctor, bueno, para contar como más o menos lo que fue ese día, que era lo que preguntaba mi compañera, ese día quedó a medias el flap y el doctor canceló la operación solamente. El paciente le preguntó cuándo podría volver a reprogramarse y él le dijo, no, conmigo no se va a atender más, porque había tenido una situación bastante estresante en ese momento el doctor. Entonces, yo había pensado que iba a quedar hasta ahí, pero el paciente después se atendió nuevamente en Ovalle con el doctor y reprogramó la cirugía láser. Y se realizó la cirugía láser, que es más, de un día a otro, se realizó la cirugía. Y en realidad fue esto hace bastante poco, entonces no es posible, no hemos tenido todavía la posibilidad de poder realizarle nuevos exámenes, porque a mí también me llamaba mucho la atención. Pero el doctor me contó más o menos cómo es la intervención, cómo el proceso que se realizó para hacer ese evento, ese procedimiento. Entonces, obviamente el flap que venía siendo de 120 micras se reemplazó por un nuevo flap, un nuevo corte lateral de 140 micras. Entonces, como el flap estaba a medias y según la revisión bajo el biomicroscopio del doctor, él consideró que era posible poder realizar esa cirugía. Y así es como la ha realizado. Y entonces tuvo una una cosa nueva importante, cuando hay flap erróneos por X motivo, por el microqueratomo, la misión de nosotros es medir a qué profundidad está el flap y cuánto abarca, y si es periférico o es central. Y eso se hace con OCT. ¿Ya? Y ahí el médico decide de acuerdo al grosor también, porque este es un paciente que tiene una miopía y un astigmatismo muy alto, entonces un flap de 140, el lecho estromal que va a quedar es bajo. Es como... De hecho, era bastante peligroso. El caso en sí queda aquí incompleto por el hecho de que los exámenes quedan a la espera, pero a nosotros igual nos causó bastante cuidado porque en sí, al momento de hacer el cálculo del lecho estromal para la primera intervención que iba a tener, hubo que sacarle las zonas de el blend zone, el larger zone, que son como zonas que disminuyen las aberraciones en sí al momento de realizar la cirugía. Entonces, con una zona óptica menor. claro. Pero Entonces eso hace que disminuimos, sea menos real el claro, lecho. claro, se disminuyó al máximo lo que se podía para hacer la primera cirugía. Entonces, al momento de realizar la segunda intervención, yo creo que aumenta mucho el riesgo de una nueva, o sea, de generar alguna ectasia o alguna alteración que nos dañe. A este paciente hay que hacerle seguimiento cada 6 meses. Claro. Y ahí una pregunta.
si es que el paciente se empezara a cambiar la curvatura, ¿qué habría que hacer o qué debería hacer el médico? No sé a quién le van a preguntar. A Isidora nuevamente que está levantando la mano. Si el médico viera que se empieza a ectasiar, en ese caso un crosslinking para parar la progresión. Helen. Sí, ¿Puedo es un preguntar riesgo, algo? Ay, perdón. Sí, aproveche, sí, por eso le di la palabra, si aproveche la pregunta. es un riesgo igual, pero sí, un crosslinking se debería hacer, pero un riesgo que se opacifique un poco el centro o se ponga un poco más, menos transparente. Isidora. Isidora. Es que quería preguntar si el médico hace la simulación antes, ¿cierto? Como con los grosores y todo, para que le calce el lecho estromal, lo hace antes de la cirugía. Claro, en la primera ocasión, como estábamos nosotros dentro, me invitaron al pabellón y ahí fuimos nosotros los que hicimos el cálculo del lecho estromal, pero el doctor lo hace ahí mismo. En realidad él lo hace casi mental. ¿Y lo hace Pero con no una hay, fórmula? ¿Cómo lo hace? eso quería saber Eh, cómo lo hace. ¿Cómo hace el cálculo del lecho? ¿Ustedes lo hicieron con un simulador? Claro, utilizamos obviamente la paquimetría, ingresamos los datos dentro del láser y eso nos indica cuánta es la ablación que genera con las zonas de seguridad de las aberraciones. ¿Y cuánto era la ablación? Es que no me recuerdo muy bien porque fue los primeros días, entonces no, Esas cosas es importante que las agreguen porque para claro, que aprenda el resto, que sobre 100 micras el ojo va a quedar con muchas aberraciones, la zona óptica también. claro, si no mal recuerdo, sí, era como sobre 100 micras y era como la ablación más grande que habíamos visto porque duraba, no sé, por lo general suelen tardar Y que lo 15 otro que segundos. deben agregar es qué equipo tienen o con qué equipo estás trabajando, Claro, estamos para trabajando saber con la zona y el spot, láser. para que así tus compañeros también aprendan. Claro, sí, sí. De hecho pensaba hacer como una próxima, tratar de traer los próximos exámenes porque las compañeras que fueron compañeras nuestras, ATM Catalina Astudillo y Rocío, nos contaban que ya tampoco jamás habían visto como ocurrir algunos de estos casos porque el femtosegundo era bastante seguro en cuanto a la cirugía. Claro. Entonces, más que nada, yo por eso quería mostrarles como algo que me llamó mucho la atención y que me puso a pensar de que cómo se podría resolver el caso en cuanto al procedimiento a Ya seguir terminamos cuando el caso, pasan podemos estas dar situaciones de comentarios. emergencia. Sí, ¿queda más parte del caso, José Luis? José Luis. No, más que nada, después comentarles sobre los papers que utilicé para poder... ¿Mm? Cuéntenos sobre los papers porque después conversemos un poquito. Claro, sobre los papers, este primero habla sobre el retratamiento asistido por el láser femtosegundo, post-LASIK, en donde se estudia la utilidad de crear el corte lateral adicional en vez del levantamiento del flap para poder hacer nuevas ablaciones, y en donde se evalúa o se compara la incidencia del crecimiento epitelial que se produce al hacer los retratamientos como tales. Y el segundo es que habla en cuanto a una revisión bibliográfica donde se compara la mayoría de los láser femtosegundos y se menciona también como las alteraciones que son más concurrentes tanto dentro de la cirugía como postoperatorio. Ok, Helen. Sí, y ahora puedo hablar. En realidad yo creo que todos tenemos, no sé, nosotros vemos los criterios universales que se tienen que respetar, pero a veces se nos sale un poco de las manos porque nosotros trabajamos en lugares donde la jerarquía es distinta y sí podemos a lo mejor dar una señal a los médicos y decirle, doctor, hay riesgo de esto, que ellos lo deben saber, o entregarles simulaciones un poco más a la larga y decirle todas las cosas que pueden pasar en ese paciente. El médico ahí tomará la decisión, uno deja el registro que entregó la información. Pero bueno, siendo así, a veces igual
operan. Creo que lo mejor, o sea, este paciente con un astigmatismo de 7, que ni siquiera el lente fáquico es capaz de abarcar toda esa corrección, eh, es complejo. A veces yo he visto que cuando son pacientes que sí o sí se quieren operar por distintos motivos, con un buen cirujano, un especialista, que igual le complica operarlo, hace algunas cirugías combinadas, donde hace un tallado primero leve, con a lo mejor un PRK para no arriesgar una ectasia, y luego coloca un lente intraocular, un lente para poder que el lente alcance la corrección, pero deja descansar un tiempo el ojo para que poder tomar todos los datos de nuevo, hacer topografía, la incisión, el eje, todo. Y esos son como casos más extremos. Y un paciente con una córnea de 500 micras, con un flap de 140, sabemos que el lecho estromal va a quedar inferior. O sea, nosotros sabemos ya que sobre 100 micras ablacionar es un riesgo. Dejar la córnea menor al 50% de la ablación es un riesgo. Y luego que quede menor de 300 micras es otro riesgo. O sea, este paciente cumple varias condiciones. Entonces, lo más probable es que tengan que hacerle un seguimiento al paciente y que a lo mejor tengan que tratarlo con un crosslinking. Pero es como complejo, encuentro yo, más en la zona que están ustedes, que es más, no sé si hay crosslinking, a lo mejor tienen, no tienen. Y el crosslinking siempre es un riesgo porque lleva mayor inflamación, un reordenamiento de las fibras de colágeno que a veces no quedan de la forma perpendicular y que pueden provocar una pérdida de la transparencia. Eso. Y la mejor alternativa a este paciente deberías haber a lo mejor esperado, igual es joven, pero lente de contacto creo yo, y a los 55 años se podría poner un lente intraocular pseudofáquico, multifocal, bueno, pero eso son cosas que más conservadoras. Bruno. Eso quería preguntar, pero ahora que la profe dijo que era más conservador, lo entiendo. Que el tema del lente de contacto también me generó la duda de por qué no se planteó en ningún momento. Siento que igual era una opción viable. No El sé qué paciente opinan no los demás. quería, y es entendible si es que no hay alternativas de lente de contacto. En Chile hay lente de contacto, ahora están apareciendo más alternativas, pero en otros países tienen muchas alternativas y nuevas tecnologías en lente de contacto que hacen que te sientas cómodo, que te sientas confiado, fácil, no tan caro. En Chile es más difícil porque aparte es todos los días, gasto mensual, no siempre el lente es el mejor, el paciente se siente incómodo, es súper comprensible. Pero, profe, con una buena adaptación de un lente de contacto, Por supuesto que sí, por eso te digo, hay que mejorar el profesional, ay, que suena feo, hay que mejorar la calidad de la adaptación, hay que mejorar, no sé, alguien que me ayude para no decirlo tan feo. La Ariane habla bonito. Ariane, le cedo la palabra. Yo que tenía que ver en la historia, ¿no? Sí, yo creo que hay que profesionalizar la adaptación del lente de contacto. Hay referentes, bueno, a nivel internacional, a nivel nacional tenemos personas que saben mucho, pero son muy pocas. Entonces, obviamente, hay que capacitarse mejor en esa área para quienes les interese. Oye, me pareció súper interesante tu planteamiento, Helen, cuando dices sería ideal que el paciente espere hasta los 50 años y ahí pensar sí en un lente intraocular. El tema es que si tú piensas, es un chico de 19 años, imagínate nuestros mismos estudiantes, que cuando te mandan un correo el domingo a las 5 de la tarde y a las 9 te están mandando otro correo porque no les has contestado, imagínate este chico de 19 años diciéndole que tiene que esperar hasta los 50 para poder sacarse los lentes. Creo que es un tremendo desafío el manejo de este paciente que se quiere operar y se quiere operar ahora. ¿Ya? O sea, además tiene 19 años, o sea, hasta donde lo poco que manejo en cirugía refractiva, lo ideal sería verificar la estabilidad de esa refracción. O Entonces, sea, imagínate, deberían decirle, ya, evaluémoslo después de los 21. claro, o sea, Así. imagínate que ni siquiera eso esperó. No, por eso digo así. ¿Y por qué? Porque el riesgo de ceguera de un paciente así es alto. Sí. Entonces, a veces los pacientes no saben eso, no saben en lo que están entrando.
Y yo he visto situaciones donde el paciente pierde la visión por una cirugía refractiva. Entonces Mira, creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos. me voy a aprovechar de la instancia porque, bueno, ustedes saben que el sistema nervioso central termina de madurar entre los 21 y 25 años. Y hay un periodo de la vida que en general va entre los 18 y los 21, 22 años, que es el periodo en el que a mí no me va a pasar. ¿Ya? Entonces ahí es donde ocurren los accidentes de tránsito, ¿cierto? Por ingesta de alcohol, los embarazos no deseados y una serie de otras situaciones porque a mí no me va a pasar. Entonces, claro, puede ser incluso que el médico le diga a este paciente, le advierta los riesgos, pero el paciente está en una edad que tiene el concepto de a mí no me va a pasar. Entonces, Pero yo he visto y siempre, médicos que pasan. O sea, le dicen que no nomás, que le dicen que tú no te puedes operar, porque el riesgo es alto y hay que evaluarlo en el tiempo. No es algo, y a veces aparecen nuevas tecnologías, a lo mejor lo que les hacen es bajar, hacer un LASIK o un PRK en este caso, donde reducen la metropía, pero le dicen que igual va a quedar con un lente, pero un lente menor, que ya no es tan dependiente. el manejo del paciente en estas situaciones, creo que es una reflexión que hay que dejarla ahí. Es No fundamental. hablo más. A mí siempre me llamó la atención el tema de que hay artículos científicos publicados de cómo se controla o se regula la expectativa del paciente en torno a la cirugía refractiva, de algo tan subjetivo que en el fondo aquí es fundamental. ¿Ah? Así Hay que encuestas, hay un montón de hay cosas. mucho criterio de por medio, ¿verdad? Mm. Bien, muchas gracias, José, por el caso. Muy interesante. Estimados, me gustaría que se quedaran los muchachos que están que están cursando bioética, por favor. El resto puede retirarse. También Ariane, Helen, Sandra, por favor, necesito que se queden hasta el final también de la sesión. Dejar de grabar, ¿ya? Yo